para tomar la temperatura de cómo está el ambiente, cómo se vive justamente esta confianza y desconfianza que piensa la opinión pública. Vamos a dejarlo junto a Roberto Isixson, quien cada domingo en la tarde hace temblar o bien celebrar a muchas personas con los resultados que nos da a conocer semana a semana. Roberto, nos quedamos contigo. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, como bien dijiste, Bárbara, nuestro rol, ¿cierto?, es ofrecer una interpretación de lo que la opinión pública está sintiendo en un contexto de cambio. Y yo creo que es imposible hablar del 2021 sin tratar de hacer un resumen muy breve, simple quizá, sobre lo que pasó en Chile en un periodo de tiempo muy breve, ¿cierto? Y desde nuestro punto de vista, después de muchas encuestas, mucho trabajo cualitativo, uno podría de alguna manera resumir el 18 de octubre hasta el 2020, ¿cierto? Como de alguna manera una triple crisis que derrumba certezas fundamentales. Esto parte el 18 de octubre, donde de alguna manera el sentimiento de los chilenos es que se derrumba la fantasía de la movilidad social, se suma en marzo, ¿cierto?, la crisis sanitaria, donde se derrumba la fantasía de la inmortalidad y del libre movimiento, ¿cierto? Y finalmente se suma la crisis económica, que derrumba de alguna manera la fantasía de la estabilidad y de que en el fondo Chile era un país protegido, por así decirlo, de factores o crisis significativas como la que vivimos. Y al mismo tiempo, lo que termina pasando es que esta triple crisis genera una visibilidad muy significativa de formas de polarización que o parecían olvidadas o que no conocíamos. Estábamos acostumbrados a la polarización entre la izquierda y la derecha, pero aparecen dos factores nuevos que creo que influyen de forma importante en la agenda, en el debate y en el estado de la opinión pública. La generacional, por una parte, y la de la élite versus el pueblo. Y traigo tres ejemplos que demuestran, ¿cierto?, estas formas de polarización. La de la izquierda y la derecha, cuando uno le pregunta cuáles son las prioridades que debería tener el gobierno o el país en el próximo año, la gente que se identifica con la izquierda cree que la desigualdad y el descontento social y la nueva constitución deberían ser los temas prioritarios. En cambio, cuando tú le preguntas a la gente de la derecha, te dicen economía y empleo, coronavirus y también delincuencia y orden público. Y por lo tanto se evidencia, evidentemente, que tenemos dos formas de ver la vida distintas dependiendo si te identificas con la izquierda o te identificas con la derecha. Pero esto es habitual y ha sido normal en los últimos 30 años en Chile, no hay mucho de novedad en eso. Donde sí creo que hay novedad, y creo que es un tema muy importante, es la polarización generacional. Hoy día lo que hemos visto a lo largo de muchos estudios es diferencias significativas y profundas en cómo los jóvenes entre 18 y 34 años han entendido el movimiento social, la crisis sanitaria y también la económica versus, por ejemplo, los mayores de 55 años. Por ejemplo, el 70% de los jóvenes estuvo de acuerdo con las evasiones del metro, solo el 27% de los mayores de 55 años. El 33% de los jóvenes estuvo de acuerdo con la idea de que la violencia era legítima porque permitía conseguir cambios políticos y sociales. Solo un 17% de los mayores de 55 años. El 79% de los jóvenes estuvo de acuerdo con la primera línea. Solo el 34% de los mayores de 55 años. El 51% de los jóvenes estaba de acuerdo con el que baila pasa, solo el 17% de los mayores de 55 años. La aprobación del presidente Piñera es completamente inversa, solo 9% de los jóvenes, 17% de los mayores de 55 años. Y así, por ejemplo, la aprobación del ejército o de carabineros también ha mostrado diferencias muy significativas y evidentemente estamos frente a un fenómeno que creo que no es solo chileno, sino que es global, que tiene que ver con una forma distinta de ver y enfrentar el mundo. Y la polarización entre la élite y el pueblo también se está manifestando con fuerza. La encuesta Bicentenario ha seguido una pregunta que me parece clave, sobre todo en los últimos 2 años. ¿Usted cree que existe un gran conflicto entre ricos y pobres en Chile? Y si se fijan, en el 2017 solo un 48% creía que había un gran conflicto entre ricos y pobres, y eso en el 2020 llegó a un 77%, que es la cifra más alta que ha presentado la serie desde el 2016. Y de alguna manera esa polarización también queda en evidencia, ¿cierto?, con el último resultado del plebiscito, donde tenemos el sector donde vive la elite, Las Condes, Vitacura, Barnechea, votando de una manera completamente distinta al resto de Chile. Eso es un poquito un resumen del 2020. Ahora, ¿cómo viene el 2021? ¿Cuáles son las claves del 2021? Desde mi punto de vista, lo que estamos viviendo, primero, es una cuestión positiva. Si el 2020 fue un año de pura incertidumbre, lo que hoy día estamos viendo es una incertidumbre acompañada de esperanza. Persisten grados importantes, es cierto, de incertidumbre ligados a la evolución de la pandemia, a la posibilidad de rebrotes, al devenir de la situación social y política del país, pero al mismo tiempo el contexto actual permite a los chilenos
tener una mirada de futuro más amplia y positiva y una mayor confianza respecto a lo que viene. Y por lo tanto nosotros estamos definiendo hoy día este 2021 como el año de la incertidumbre esperanzadora. ¿Asociado a qué? Nosotros con Deloitte hemos trabajado durante junio a la fecha en un índice de expectativas de recuperación de la economía que resume los 5 factores que nos parecen claves, ¿cierto?, para ella. Cómo la opinión pública está reaccionando frente a la economía, cómo los empresarios están reaccionando frente a la economía, qué está pasando con la salud, con la situación económica propiamente tal, precio del dólar, crecimiento, IMASEC, etcétera, y el clima político. Y ustedes pueden ver aquí en el cuadro, ¿cierto?, que desde junio a la fecha, todos los índices han mejorado de forma muy significativa, acercándose al punto 50, que incluso marca la brecha entre estar en un ánimo positivo de uno negativo. Salvo uno, el clima político. Y el clima político, creo, hoy día es el principal factor que va a influir en el estado de ánimo de los chilenos. ¿Por qué? Porque nos está acompañando la situación económica, porque nos están acompañando las expectativas económicas de los chilenos y de los empresarios en torno a la economía, y la situación sanitaria se puede complicar hacia adelante por posibles rebrotes, pero hoy día está evidentemente en mucho mejor pie de lo que estábamos en abril, mayo, junio, digamos. ¿Qué es lo que pasa con la política? ¿Y qué es lo que nos tiene así? Es que hasta este año, o hasta el año pasado, uno podría decir, la política era predecible. Las encuestas podían anticipar con un año de anticipación quién iba a ser el próximo presidente de Chile. Así ha ocurrido desde Patricio Aylwin a la fecha. Nunca un candidato que no ha estado primero en las elecciones presidenciales ha perdido una elección presidencial. No ha pasado nunca. Y por lo tanto la política era fácil de predecir. Incluso la aprobación presidencial era fácil de predecir porque respondía a ciclos específicos. Luna de miel, primer año, una fase de invierno negativa, segundo, tercero, y un cuarto proceso hacia el cuarto año de recuperación. Y hoy día la verdad es que la política se ha vuelto de incertidumbre. Y la pregunta que va a quedar pendiente, que vamos a tener que estar atentos hacia mediados y finales de año, es que si esa incertidumbre que nos trae la política y que hace que la vida sea un poco más compleja, va a venir acompañada de esperanza. 6 factores hoy día son los que están generando esta incertidumbre en la política. Uno, que desde el retorno a la democracia, que el proceso político electoral nunca había estado cruzado por un plebiscito con la carga simbólica, ¿cierto?, que este tiene. Segundo, es que el 2021 se cruza con la peor crisis de confianza en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en la empresa, en la iglesia, que no habíamos vivido nunca. O sea, veamos lo que está pasando en Estados Unidos. Sabemos que esto no es solo un fenómeno local. La aprobación presidencial cae a sus niveles históricos más bajos. Nunca habíamos tenido un presidente con un 9% de aprobación. El retraso de las elecciones municipales a abril de este año y que se haga junto con 2 nuevas elecciones, el plebiscito y la elección de gobernadores, retrasa todo el proceso político y también lo interviene. Al mismo tiempo, esta es la primera vez, y esto me parece muy interesante porque se nos olvida, que desde el 2006, que ni Bachelet ni Piñera van a ser candidatos presidenciales. Y ningún candidato hoy día ha mostrado tener el capital político electoral que tenían Bachelet y Piñera en sus procesos electorales. Y finalmente me parece también relevante, como sexto punto, es que es la primera vez desde 1990 que un posible candidato de la izquierda socialdemócrata, ex nueva mayoría, ex concertación, tenga posibilidades reales de pasar a segunda vuelta. Y eso también, de nuevo, es un factor que evidentemente genera incertidumbre. La pregunta entonces que queda para este año, 3 claves me parece a mí, ¿qué pasa con la aprobación del gobierno, con la aprobación del presidente? Y yo les decía al principio, este cuarto año es el año de la recuperación y la pregunta es, ¿va a poder el presidente Piñera iniciar ese proceso de recuperación? Evidentemente sus niveles de aprobación son los más bajos de los últimos 3 gobiernos. El mismo presidente Piñera en su primer gobierno inició un proceso de recuperación hacia finales del año pasado, poniéndolo en temporalidad. La presidenta Bachelet lo comenzó el primer trimestre de su último año, gracias a la aprobación de la gratuidad y de la ley de abortos 3 causales. Y la pregunta entonces, todavía pendiente, ya que la aprobación del presidente se ha estabilizado en torno a 17%, es si va a iniciar un proceso de recuperación de su capital político y va a poder salir o no con mejor aprobación de la que ha mostrado al menos en los últimos prácticamente 6-8 meses. La segunda pregunta, ¿cierto?, es cómo influirá la elección de los constituyentes, que se ha transformado en la elección más importante para los chilenos, más importante incluso que la misma elección presidencial. 3 cosas que me parecen importantes estar atentos. Uno, es que el sistema proporcional en base a listas premia la unidad, eso va a ser un factor. Segundo, que hay factores que generan incertidumbre sobre el proceso.
la paridad de género, que va a generar algún tipo de distorsión sobre quiénes van a ser electos. Los escaños reservados también, en el fondo, a los pueblos originarios también generan un efecto. Y la presencia popular y masiva del mundo independiente, que también tiene efectos significativos. Y finalmente, algunas consideraciones relevantes. ¿Se podrá generar los 2/3 para negociar el proceso o no? ¿Quién va a presidir la convención? Son preguntas relevantes que creo que van a dar cuenta de esto. Decíamos como en primera instancia, ¿cierto?, que el sistema electoral premia la unidad. Y hoy día el escenario que estamos viendo, ¿cierto?, es que vamos a tener muchas listas. La derecha en este caso, hasta hoy día, no sé, ministro, quizás usted sabe algo, ¿no? O no, digamos, pero hasta hoy día estaba yendo unido junto con republicanos, es decir, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, el PRI y el Partido Republicano irían en una sola gran lista. Y desde ahí hacia la izquierda, ¿cierto?, tenemos a Unidad Constituyente, que es la ex nueva mayoría sin el PC, al Frente Amplio, que tiene una lista con el Partido Comunista, a los independientes no neutrales, que por sus características tienden a quitarle más bien votos también a la centroizquierda, y en algunos otros lados, comunas o distritos específicos, vamos a tener algunos otros independientes. Y por lo tanto, en ese escenario, la derecha enfrenta una elección en una mejor posición que el resto, ¿cierto?, de las listas que están yendo mucho más divididos. Segundo factor importante, considerar la historia de la evolución de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral es el mismo que tuvimos en la última elección de la Cámara de Diputados. Se necesitan 102 convencionales para tener los 2/3. Y la derecha en la última elección obtuvo 73 diputados. La ex concertación, ex nueva mayoría, tuvo 56, tuvimos 20 diputados de Frente Amplio y solo 6 independientes. Por lo tanto, la pregunta es cómo se configura ese escenario. Lo más probable es que la convención esté compuesta mayoritariamente por personas de la centroderecha, producto de que van en unidad, pero que no van a tener la fuerza suficiente para los 2/3 y por lo tanto van a estar obligados a negociar. La pregunta es ¿con quién? Con sectores de la concertación ex nueva mayoría, con los sectores independientes, pero vamos a ver la necesidad de encontrar en este puzzle, ¿cierto?, un nuevo pacto. ¿Qué es lo que esperan los chilenos de los constituyentes? ¿Quiénes deberían ser constituyentes? Y esto es interesante porque se producen también, de alguna manera, en los mismos chilenos ciertas inconsistencias. Por ejemplo, queremos el 84% que sean independientes, pero al mismo tiempo la gente prefiere 43% personas con experiencia política. O sea, tengo que ser independiente, pero con experiencia política. Que sean de clase media y media baja. Que sean expertos y académicos. Más jóvenes que más adultos, bastante proporcional entre Santiago y regiones. No hay tampoco una petición especial por mujeres, a pesar de que hay paridad, digamos, sino que más bien una cuestión más bien mixta. Al mismo tiempo, esto me parece relevante, un proceso constitucional de alguna manera no va a poder escapar a ciertos consensos que ya la opinión pública se ha formado. Por ejemplo, la combinación finalmente, y me parece que aquí va a estar la clave, entre una constitución que logre garantizar derechos sociales en salud, educación, pensiones, con también reconocer como un derecho fundamental el derecho de propiedad. Y por lo tanto, cómo la Constitución logra equilibrar estos dos factores, me parece que van a ser al menos el debate más relevante. Luego, por ejemplo, la gente está demandando un cambio de sistema político donde se equilibre el poder entre el presidente y el Congreso, que el Estado tenga la capacidad de un rol más activo en la provisión de bienes públicos, etc. Finalmente, el tercer punto que va a generar mayor incertidumbre es la elección presidencial. Y evidentemente, hoy día al menos, el candidato que va ganando es el ninguno. Es el no sabe, no responde. Un 60% de los chilenos no ha definido su posición con respecto a quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Y esto es importante porque si lo comparamos con el último proceso electoral, hoy día el ninguno estaba en torno a un 40%, mucho más bajo. Ahora, bien, si nos quedamos con la parte positiva, hoy día tenemos 5 políticos que están dominando la escena electoral: Jadwe, Lavín, Matei, Sichel y Giles, que están concentrando en ello las preferencias electorales. Y Pamela Giles y Joaquín Lavín parecen hoy día ser los más competitivos. De hecho, hemos medido muchos escenarios de segunda vuelta. Hoy día vemos un empate entre Pamela Giles y Joaquín Lavín, 36% cada uno. Pamela Giles le gana a Evelyn Matei, 44-32. Pamela Giles le gana a Sebastián Sichel, 40-36. Al mismo tiempo, si uno va con Daniel Jadwe, que es el otro personaje que también se muestra competitivo, Jadwe pierde con Lavín por 4 puntos, 32-36, empata con Evelyn Matei y pierde por 4 puntos también con Sebastián Sichel. O sea, evidentemente hoy día el escenario presidencial tiene a estos personajes y los más competitivos tienden a ser, ¿cierto?, en una posible segunda vuelta hoy día Pamela Giles y Joaquín Lavín. Ahora,
hay una paradoja sobre esto. ¿Por qué? Porque Joaquín Lavín no logra aún imponerse, ¿cierto?, en su primaria. Posiblemente esto pueda cambiar, ¿cierto?, dado que Joaquín Lavín ha anunciado que no va a ser candidato a Las Condes y que va a ir directamente a la elección presidencial. Pero hasta hoy día, digamos, a pesar de que Joaquín Lavín es el candidato más competitivo para la centroderecha, en escenarios de primaria, entre los votantes de Chile Vamos, con la presencia de Evelyn Matei, o si la presencia de Evelyn Matei hoy día no está en primer lugar, y de hecho queda relegado a un tercer lugar después de Sebastián Sichel. Y por lo tanto es paradójico. El más competitivo del sector no lograría pasar hoy día su primaria. Esto evidentemente va y es posiblemente que cambie. Y lo mismo con Pamela Giles. Es la más competitiva de la izquierda hoy día, incluso más competitiva que Daniel Jadot, pero aún no lograría imponerse en una posible primaria con el Partido Comunista y quedaría relegada hoy día con Daniel Jadot. Y por lo tanto se da esta paradoja, ¿cierto?, que hace de nuevo que esta elección presidencial hoy día y por primera vez desde 1990 sea imposible de anticipar como lo hemos visto hasta ahora. Quiero terminar con una sola idea que me parece importante. El 67% de los chilenos cree que Chile va a ser un mejor país cuando logremos superar esta crisis. Esta crisis que tiene que ver con la crisis social, que tiene que ver con la crisis económica, que tiene que ver con la crisis sanitaria. En cambio, el 48% de los empresarios cree que Chile va a ser un peor país. Y por lo tanto, solo vamos a salir si estamos juntos, el, los empresarios y la ciudadanía, con una sola mirada hacia adelante y con una expectativa positiva sobre lo que va a ser el proceso constitucional y la elección presidencial para el futuro de nuestro país.